Pídanle al Señor, díganle: Señor, libra mi mente, ayúdame a entender, dame claridad en mis pensamientos. Pídale al Señor cada uno de manera personal lo que crea que necesite en este momento. Padre, estamos delante de ti, Señor, y queremos aprender más de ti, queremos más de tu palabra y queremos conocer más acerca, Señor, de estos hombres, Señor, que tú escogiste para que fueran esa base inicial, Señor, de la iglesia. Señor, ahora nosotros somos la iglesia y nosotros tenemos una gran responsabilidad también. Y queremos, Señor, que tú nos hables y que tú nos guíes a toda verdad. Oramos por cada maestro que está allá, Señor, con los grupos de niños en el cunero, Señor, que están dándoles esta enseñanza bíblica también. Señor, habla a estos chicos, abre sus corazones y permite que todos los que estamos compartiendo tu palabra en este momento, Señor, sea tu Espíritu Santo el que hable a través de nosotros, Padre. Gracias por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, listo, cielo. Abran sus Biblias, hermanos, en Lucas capítulo 6, versículo 12. Lo leímos hace 8 días. Gracias por aguantar el enfadoso video, pero necesitaba yo darles ese tema. Lucas capítulo 6 dice que en aquellos días fue al monte a orar, 6:12, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Quiénes fueron, hermanos, estos 12 hombres que a lo largo de 20 siglos los hemos visto como seres muy especiales? Casi cuando vemos la vida de ellos, cuando hablamos de ellos, los vemos como si fueran de otro planeta o de otra dimensión espiritual. ¿Qué aprendemos de ellos? ¿Y en qué se parecen cada uno de estos hombres a nosotros? Ahora, la pregunta más importante en esta serie de mensajes es: ¿cómo ayudan mis características personales, mi personalidad, la forma en cómo me desenvuelvo, la forma en cómo yo soy, cómo ayuda a la causa de Cristo, así como ayudó la de estos 12 hombres? ¿En qué ayuda mi personalidad? ¿En qué ayuda mis características, la forma como soy? ¿En qué colabora con el reino de Dios? La historia de la iglesia está llena de personajes, tanto hombres como mujeres, que pusieron sus vidas al servicio del reino de Cristo. A muchos de ellos, hermanos, su compromiso llegó al punto de dar su vida, al punto de entregar su vida misma. A otros les causó ser expulsados de sus familias, de sus comunidades. A otros les causó inclusive torturas físicas, maltratos físicos. Estos 12 hombres seleccionados por Jesús, como vimos, después de una noche que el Señor pasó en oración, estos 12 hombres fueron la base de lo que sería la iglesia a lo largo de los siglos. Ahora, no es que ellos fueran la razón y el fundamento de la iglesia, eso queda claro, ¿verdad? El fundamento de la iglesia es Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, eso no está en discusión, eso no está en tela de duda. Pero sobre la cabeza que es Cristo, sobre el fundamento, la piedra angular que es Cristo, el Señor empezó a llamar gente para que empezara a formar lo que se conoce en la Escritura como el cuerpo de Cristo. Así es que la iglesia, que está constituida por todos aquellos que hemos sido llamados por el Señor y que hemos decidido de forma voluntaria creer en Jesús y ser parte de ese reino, por ahora es un reino terrenal, ¿verdad? Pero pronto va a ser un reino completamente espiritual. ¿Cuántos hemos sido llamados de aquí? Gloria a Dios. Si estamos aquí es porque fuimos llamados.
No estamos aquí porque alguien nos trajo a fuerza. No estamos aquí porque no teníamos nada mejor que hacer. No estamos aquí porque pues es que se cerró tal cosa y pues ni modo me fui a la iglesia. No, estamos aquí porque el Señor nos llamó a estar aquí. Estamos aquí porque el Señor nos dio la oportunidad de poder estar aquí. Esta iglesia, la iglesia del primer siglo, precisamente empezó con estos primeros 12 hombres. Después se fue expandiendo, fueron decenas, cientos, miles, hasta llegar a ser millones el día de hoy. Al estudiar las vidas de estas personas, hermanos, nos damos cuenta de que eran personas quizás con muchos errores. No era gente que dijeras así muy prominente de la sociedad, no era la crema innata de la sociedad. No tenían grandes expectativas sobre sus vidas. Lo único que le preocupaba a esta gente era sobrevivir. Era pasar el día a día, era poder vivir de un día para otro. Hoy está muy de moda que la gente piensa, ¿verdad?, en sus sueños y las grandes metas personales. Pero en el tiempo de los apóstoles, en el primer siglo, su expectativa solamente era poder sobrevivir sabiendo que sus vidas y las de sus familias estaban a merced del Imperio Romano. No necesitaban una presión extra adicional en sus vidas como lo que significaba el llamado que acababan de recibir de parte de Jesús. No lo necesitaban. Cuando Jesús los llama, ellos iban a tener una carga extra sobre sus vidas. Se iba a convertir en un compromiso adicional. Esta gente no lo necesitaba. Estaban muy preocupados tratando de sobrevivir, de vivir en medio de una situación si no de esclavitud, sí de sometimiento por parte del Imperio Romano. Así es que con que ellos pudieran trabajar, pudieran tener lo necesario, ellos estaban felices. No necesitaban cargas adicionales, no necesitaban más presión. Aún así, ellos decidieron dejar sus redes al instante y seguir a este hombre que apenas conocían. Pero algo dentro de ellos, hermanos, ellos no sabían que era el Espíritu Santo de Dios, pero algo dentro de ellos los mandó, los motivó a que obedecieran el llamado. Alrededor de nuestras vidas hoy hay mucho ruido. Hay mucho ruido en el mundo alrededor de nosotros. En un mundo de consumismo como en el que vivimos, que nos atrae constantemente a dedicarle mucho tiempo, mucho dinero a las cosas materiales, cada vez es más difícil ser sensibles al Espíritu Santo y al llamado que Jesús nos sigue haciendo. Cuando Jesús dice, sígueme. Este aparatito es una bendición. Pero ¿cuántas horas pasas al día en este aparatito? ¿Verdad? Y junto con el aparatito llegaron todas las aplicaciones, y llegó Netflix, y llegó Hulu, y llegó Disney, y llegó Apple TV, llegó un montón de cositas, ¿verdad? Que a la menor provocación ya te clavaste y te quedaste 2-3 horas ahí, o 1 hora, 2 horas, o ya estás con el pendiente, ay, mañana voy a apurar para acabar de ver mi serie, ¿verdad? Nos consume tiempo, nos consume de nuestro esfuerzo. No digo que esté mal, no digo que sea pecado, ni mucho menos, está bien, pero sí nos consume mucho tiempo. Y muchas veces a la hora del compromiso con el Señor, entonces preferimos decir, es que no tengo tiempo, es que estoy cansado, y empezamos a poner una serie de pretextos. Hermanos, en este mundo ahora de consumismo en el que vivimos, cada vez es más difícil responder al Señor cuando nos dice, sígueme, pásame mi agüita que dejé ahí, por favor, Richie. El Richie está sufriendo más que yo. Gracias, Richie. Ay, canijo bicho, no se quiere ir. Bueno, ya se fue, pero dejó sus secuelas ahí. Cuando estamos tan metidos, hermanos, ahora en nuestros sueños, cuando estamos tan metidos en lo que nos llama la atención, cada vez es más difícil escuchar la voz del Espíritu Santo dentro de nosotros, y cada vez es más difícil responder al llamado que el Señor nos está haciendo. Vamos a conocer algo de la vida de 3 discípulos para empezar hoy. Vamos a ver los 12
a lo largo del mes, pero vamos a ver los tres primeros, que son los que Jesús con el tiempo, después de trabajar con ellos y cuando empieza la iglesia, se llegan a considerar estos tres hombres como los pilares de la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Pablo así lo expresó a los Gálatas cuando estaba defendiendo su apostolado. Pablo en Gálatas 2:9 dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos se quedaran con los judíos, con los de la circuncisión. Así es que Pablo reconoce que estos tres hombres, Pedro, Jacobo y Juan, eran considerados las columnas de la iglesia que nacía en Jerusalén. Eran los tres que el Señor Jesús había llamado de los 12, y siempre a ellos los llamaba aparte. Siempre trabajó más con ellos tres, trabajaba con todos, pero cuando había algo muy importante, el Señor se jalaba solamente a Jacobo, a Pedro y a Juan, y llegaron a convertirse ellos en las columnas de la iglesia primitiva. Vamos a ver cuáles eran las características de estos tres hombres. Primero vamos a empezar con Pedro. Pedro fue llamado por Jesús a la orilla del mar de Galilea, de acuerdo a lo que leímos en el relato de Lucas 6:14. Dice que llamó a Simón, a quien también llamó Pedro. En algunos pasajes como este de Gálatas que leímos, se le conoce como Cefas. Ahora, para que sepas, porque a veces cuando estudiamos la Biblia, ¿y este Cefas quién es? ¿Y este Simón quién es? ¿Y este Pedro quién es? Es el mismo. Simón era su nombre de pila, así se llamaba, Simón, hijo de Jonás. Su papá Jonás le puso Simón, así se llamaba Simón. El Señor lo llama. Pero el Señor les ponía siempre casi un sobrenombre a la gente. Eso era muy común en la Biblia, ¿verdad? Nosotros ponemos apodos, pero así muy gachos, ¿no? Así, el gordo, el chimuelo, el pelón. O sea, por un defecto. Pero Jesús les ponía un apodo en base a sus características y lo que veía en ellos. Así es que cuando Jesús le llama a Simón Pedro, en griego Petros significa piedra, ¿verdad? El Señor le dice: eres como una piedra, hablando de la fortaleza que mostraba Pedro. Estaba resaltando una virtud. Petros, piedra. Pedro en griego. Cefas es lo mismo que piedra, pero en arameo. Entonces, en el idioma arameo, Cefas y Pedro en griego es lo mismo que Simón. ¿Quedamos? ¿De acuerdo? ¿Simón? Ok. Simón, Pedro, Cefas, es el mismo. A partir del llamado de Jesús, hermanos, ya se le conocía más como Simón Pedro, hijo de un hombre llamado Jonás. Este hombre nació en Betsaida, vivía en la ciudad de Capernaum, y a la orilla del mar de Galilea. Era pescador de oficio, hermano de Andrés. Sabemos que era casado. Los historiadores de la época, no la Biblia no lo registra eso, pero los historiadores de la época refieren que murió crucificado. Pero cuando lo iban a crucificar, él dijo que no era digno de ser crucificado igual que su maestro, así es que pidió que lo crucificaran de cabeza, de forma invertida. Y la tradición, la historia paralela a la Biblia no lo dice literal, pero los historiadores concuerdan con que esa fue la forma en que murió el apóstol Pedro. A lo largo de las narraciones de los evangelios y en el libro de Hechos, encontramos una serie de contrastes en la vida de Pedro en cuanto a su personalidad. En los evangelios, después de ser llamado, después de que Jesús lo ve y lo llama, y así como estaba de pescador, así con las redes, así se lo trae el Señor. ¿Cuáles eran las características de Pedro como persona, como ser humano? Bueno, a lo largo de los evangelios vemos algunos de estos contrastes. El primero es que por un lado era muy impulsivo. Era un hombre impulsivo, de esos que se avientan para todo, ¿verdad? Cuando Jesús viene caminando sobre el mar, ¿se acuerdan? En Mateo capítulo 14,
y Jesús les dice, soy yo, no tengan miedo. Entonces Pedro le dice en el 28, entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Era impulsivo. Yo de guaje le digo, yo voy a caminar. Pero él, lo primero, ahí voy, Señor. Espérate, Pedro. Espérate. No, ahí voy, impulsivo. No levante la mano, pero ¿quién de aquí es impulsivo? ¿Verdad? Decía el dicho de los abuelitos, mata la gallina y pon la mesa, ¿no? O sea, todavía ni siquiera sabe lo que va a pasar y ya estás ahí, de impulsivo. O sea, tomando decisiones impulsivamente, tomando decisiones sin pensarlas, nada más porque, me emocioné y ¡pum! Ahí vas. Ni siquiera sabes a lo que vas. Y ahí va Pedro de impulsivo al agua. Pero el impulsivo al mismo tiempo se vuelve temeroso, medio cobarde a la mera hora. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermanos, esta es una característica muy frecuente en mucha gente. Somos muy bravos para decir las cosas. Si yo fuera él, no hombre, si yo fuera ese, lo que yo haría es esto. Pero a la mera hora que estás ahí enfrente, no haces nada. A la mera hora, como decía Miguel López, ¿verdad? Se te junta la familia, siempre no. Pero ¿cómo es posible que te dijo eso? No, tráemelo. Me va a oír. Y cuando lo tienes enfrente, oye, estaba pensando a ver si nos íbamos a tomar un café. O sea, impulsivos, pero al mismo tiempo miedosos. Ese era Pedro. Tomaba decisiones rápidas y luego se arrepentía, le daba temor. Esta es una característica, hermanos, de mucha gente. Muchos somos así. Muy bravitos a la hora de ver las cosas de lejos, pero ya que estás abajo con el toro de frente, a correr se ha dicho, porque entonces nos da miedo. Es una característica, ¿verdad? Pedro también, otra característica de Pedro. Pedro era de carácter colérico, era enojón. Les iba a decir que digan amén los enojones, pero no digan nada, se van a quemar. Era enojón, pero al mismo tiempo Pedro era muy sensible. Esta es otra cualidad o un rasgo de personalidad muy interesante. Un ejemplo es en Getsemaní, cuando fueron a arrestar a Jesús. Pedro saca el carácter colérico, Juan capítulo 18, versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Le corta para empezar, ¿qué hacía un apóstol, un siervo del Señor con una espada? Como si yo estuviera aquí saco aquí la escuadra. O sea, ¿qué hacía un discípulo del Señor con una espada? En un momento de enojo, en un momento de arrojo, dijo, ya llegó la hora, ya vienen por el Señor, lo van a arrestar. Y yo no sé si Pedro se imaginó, pero el Señor está con nosotros y Dios y los ángeles de aquí, ya vamos a ver de a cómo nos toca. Y saca la espada y ¡pum!, le mocha la oreja al pobre hombre, al criado del sumo sacerdote. El Señor se agacha, agarra la oreja y se la vuelve a poner en su lugar al otro, ¿verdad? Dice, tranquilo Pedro, no es así la cosa. Muchas veces hemos hecho cosas así, hermanos. Cuando explota el carácter, los que somos coléricos, cuando explota el carácter, haces cosas que después te arrepientes, que después ya la piensas y dices, la regué, no debía haber actuado así. Pero detrás de ese carácter colérico, detrás de ese enojo, Pedro también era un hombre muy, muy sensible. Después del arresto y que se llevan a Jesús y empieza el juicio, dice Mateo 26, 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, ¿qué hizo el enojón? Lloró amargamente. Era sensible. Por lo general, detrás de un carácter colérico, de un carácter enojón,
hay una personalidad sensible. Eso es muy frecuente. Muchas veces el enojo, muchas veces esa apariencia de duro, de recio, es solamente inseguridad. Es solamente querer ocultar, es no exhibirme, ¿verdad? Porque no sé qué ha pasado en mi vida allá atrás, que yo prefiero mantener una imagen de hombre duro, de hombre fuerte, de hombre enojón. Que me conozcan por enojón. Porque detrás de mí realmente soy de azúcar. Porque me desbarato. Porque soy frágil, porque soy débil, porque soy sensible, porque de todo me pongo a llorar y no me gusta que traten de abusar de mí cuando me ven que soy sensible. Entonces por eso soy enojón. Y Pedro era enojón, pero la realidad es que Pedro era de azúcar, porque cuando se acordó de lo que el Señor le había dicho, lloró amargamente. No dice que solamente... No, fue un lloro con amargura, con dolor, le dolió. Muchas veces detrás de esa apariencia colérica, enojona, hay alguien sensible. Quizás ustedes conocen a alguien así. Se pone muy enojón, pero la verdad es que somos de azúcar. Otro contraste en la personalidad de Pedro es que Pedro era muy perspicaz. Tenía, ¿verdad?, lo que dicen a veces los cristianos, el don de sospecha. Las captaba al aire. Cuando Jesús les preguntaba varias cosas, Pedro siempre era el primero en que tenía una respuesta. Le pregunta el Señor a la gente, oigan, unos dicen que soy un profeta, que soy acá, que ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y en Mateo 16 dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Siempre estaba pendiente de las respuestas, era perspicaz, captaba las ideas, pero también en ocasiones era medio torpe. Y por sentirse que él sabía respuestas y todo eso, de pronto en su torpeza se sintió con la capacidad de regañar a Jesús. Se le quiso poner al tú por tú a su maestro. Y allí en Mateo 16:22 dice, entonces Pedro tomándolo aparte, fíjate, los patos tirándole las escopetas. Pedro agarra, a ver, Señor, espérame, vamos a arreglar este asunto tú y yo. Lo tomó aparte, se lleva a Jesús, al Hijo de Dios, al Maestro, se lo lleva aparte, comenzó a reconvenirle, es decir, lo empezó a regañar. O sea, está bien que era perspicaz y que las captaba, oye, pero no seas torpe, Pedro. ¿Cómo se te ocurre ponerte a regañar a Jesús? Empezó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, porque Jesús le estaba diciendo lo que iba a pasar y lo que iba a padecer todo esto. Y el Señor lo tiene que reprender a Pedro y dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Perspicaz, sí, las captaba, pero era torpe. Era torpe también para hablar. Jesús había celebrado primero la perspicacia en versículos anteriores, pero después lo tiene que regañar. Hermanos, algunos nos podemos identificar con algún rasgo de carácter de Pedro. Era un joven Galileo pescador, sin grandes estudios. Era un muchacho, no era tan grande, andaba en sus 20s. Todos ellos en ese tiempo andaban en sus 20s. Jesús agarró pura gente joven. Jesús agarró puros chavos para poderlos trabajar con ellos. No tenía grandes estudios, era trabajador. El único deseo que tenía era el de sacar adelante a su familia. Quizás nadie había reparado en su carácter. Quizás a nadie le había importado que fuera impulsivo o cobarde, que fuera perspicaz o torpe, o que fuera muy enojón, pero escondiendo una sensibilidad especial. Quizás a nadie le había importado, quizás nadie se había dado cuenta, nadie había reparado en esas características de Pedro. ¿A quién le importa tu carácter? ¿Quién se preocupa por la forma como eres?
¿A quién le importa lo que vives a veces tú solo, dentro de ti, con tus inseguridades, con tus temores? ¿A quién le importa? A veces tu familia misma te critica. A veces los que te aman son los primeros en ponerte una etiqueta. Es que ya te conozco cómo eres de rencoroso. Es que ya te conozco cómo eres de chismosa. Es que ya te conozco cómo eres de llorona. Es que ya te conozco. Y a veces los que te aman son los primeros que te ponen una etiqueta en tu carácter. Jesús no etiquetó a Pedro. Jesús vio cuáles eran las características de Pedro. Jesús vio cuáles eran los rasgos de personalidad de Pedro para poder trabajar con él y para poder sacar lo mejor de la vida de este hombre. A veces la gente que más nos ama o que dice amarnos es la que más nos llega a criticar. Es que salió igual de torpe que su papá, llegan a decir a veces. Y te ponen una etiqueta. Pero cuando Jesús te dice, sígueme, es porque ya estuvo orando. Es porque ya estuvo intercediendo por ti. Es porque ya sabe de lo que eres capaz y no ve tus debilidades, sino lo que Él puede hacer a través de ti cuando decides dejar tus redes al instante y seguirle. Él ya vio lo que puede hacer a través de tu vida. Después del derramamiento del Espíritu Santo, allá en el aposento alto, en Hechos capítulo 2, nos encontramos ya a un Pedro con una personalidad más firme. Ya pasó 3 años caminando con Jesús. Ya vio cómo Jesús se fue al cielo, ya lo vio resucitar, ya estuvo con él, ya se fue. Ahora está en el aposento alto, ahora el Espíritu Santo ya vino sobre Pedro y ya fue moldeado de acuerdo a la promesa que el Señor le había hecho. Y ahora nos encontramos ya en el libro de los Hechos a un hombre, a un Simón, a un Cefas, a un Pedro, con una personalidad más firme, con una autoridad basada en sus rasgos de carácter, pero matizada por el Espíritu Santo. Cuando los traen a un concilio para ser intimidados a no predicar, los traen los religiosos y los quieren amenazar. Pedro ya no viene con espada, Pedro ya no viene con valentonadas, Pedro ya no viene con miedo, Pedro ya no viene enojón. Ahora Pedro es un hombre firme. El Espíritu Santo lo ha moldeado. En Hechos capítulo 5, 29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, y para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¡Qué respuesta! ¡Qué respuesta! Del mismo Pedro después de ser tratado por el Espíritu Santo. ¿Qué respuesta tan distinta de cuando apartó a Jesús y lo empezó a regañar? ¿Qué respuesta tan distinta de aquel Pedro que sacó la espada y le cortó la oreja al otro pobre? ¿Qué respuesta tan distinta de Señor, mándame que vaya y ahí voy? Ahora Pedro es un hombre firme, tiene sus mismos rasgos de carácter, tiene su misma personalidad, pero ahora ha sido doblegada por el Espíritu Santo. A esa respuesta Pedro solamente le faltó decir, y háganle como quieran, papacitos. Estaba bien puesto. Jesús, hermanos, saca lo mejor de nosotros. Nuestras debilidades las convierte en fortalezas, pero para eso es necesario dejar las redes. Es necesario dejar lo que nos estorba, dejar nuestras prioridades y que Él se convierta en nuestra prioridad, dejar ya nuestros rencores pasados, dejar nuestras cosas del pasado, dejar todas aquellas inseguridades, temores que teníamos antes. Lo tenemos que dejar y dejar que el Espíritu Santo pueda transformar nuestro temperamento, y entonces podremos ser parte del reino de los cielos.
Ese era Pedro, a grandes rasgos. Jacobo, el siguiente apóstol. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Jacobo? Jacobo es hijo de un hombre llamado Jacobo, es hijo de Zebedeo. Era también jornaleros, es decir, tenían trabajadores, había gente que estaba trabajando para ellos, estaba buena el negocio de la pesca. Pero es importante aquí, hermanos, notar en la vida de Jacobo y de Juan que la mamá de estos muchachos, la mamá, también fue atraída hacia el ministerio de Jesús. Se le nombra constantemente en los evangelios. Era una de las mujeres que estuvieron cerca de la crucifixión y fue una de las mujeres que vieron al ángel que les anunció la resurrección de Cristo. Así es que era una mamá muy metida en el asunto también al que habían sido llamados sus hijos. Así es que tenemos aquí un discípulo, Jacobo, que sigue a Jesús, pero se le pega a la mamá. Como muchos hijos que tienen un afecto demasiado arraigado por su mamá, Jacobo desarrolló una personalidad un tanto complicada. Porque la mamá andaba con él para todos lados. Y Jesús andaba y iba allá, ma, quédate allá. Ma, no manches, vete para allá. Y ahí andaba con la mamá atrás de ellos. ¿Cómo eran las características de este hijo de mami? Como muchos hijos de mami, este hombre era vengativo y apasionado. Cuando no quisieron recibir a Jesús en una aldea de samaritanos, que le dijo Jesús, vayan y díganles a los samaritanos que voy a pasar por ahí, y los samaritanos dijeron, no, por aquí no pasa, usted se va para Jerusalén, pero aquí no pasan. Se enojó Jacobito. Lucas 9:54 dice, viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan, los dos hermanos, los dos hijos de mamá, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea, esta gente no nos merece. Que les caiga fuego del cielo now, right now. Era vengativo, apasionado, clásico hijo de mami consentido. ¡Ash! ¡Qué gente tan desagradable! Mejor que se quemen. Si el Elías pudo, nosotros también somos discípulos de Cristo. O sea, fuego. No es por ahí. No es por ahí. El Señor los tuvo que regañar. Le dijo, tranquilos muchachos, yo no vine a destruir gente, yo vine a salvar gente. Si no quieren que pasemos, está bien, nos vamos por otro lado, no pasa nada. No estamos aquí para matar gente, no estamos para destruir gente. Otro rasgo de carácter que desarrollan este tipo de hombres, mamas boy, es que son egoístas y engreídos. Marcos 10:35 dice, entonces Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queremos que nos hagas lo que te pidamos. Ya empezó mal la cosa ahí. Ya Jesús, a ver, ¿qué cosa quieren, angelitos? Ellos dijeron, concédenos que en tu gloria, o sea, cuando estés ahí en el cielo y nosotros contigo, Señor, o sea, uno a la derecha y uno a la izquierda. Yo que soy el mayor, Jacobo, porque el Juan está chiquito, o sea, yo a la derecha. Y al chamaco lo pueden salir. O sea, qué engreídos, qué vanidosos. O sea, nada más porque la mamá los tenía hasta acá arriba, ellos pensaron con derechos aún sobre el reino de Dios.
No creo que haya sido fácil para Jesús llevar a estos dos hermanitos todo el tiempo con él, con la mamá atrás, pegada a ellos. La mujer se convirtió en gran ayuda también para la causa del ministerio de Cristo. No sabemos mucho más acerca del desarrollo de Jacobo al lado de Jesús. No sé, los evangelios no hablan mucho, pero caminar al lado de Jesús te cambia. Caminar al lado de Jesús, de meterte a la Escritura, transforma tu vida, te quita el orgullo, te quita el creer que eres merecedor de todo. Y Jacobo juntamente con Pedro son los únicos a los que Jesús llama para que vean lo que es enfrentarse a la muerte directamente cuando llegan a la casa de Jairo, que había muerto su hija. Solamente estos tres, los mismos tres que Pablo considera columnas. Dice Lucas 8:51, entrando en la casa de Jairo, no dejó entrar a nadie con él, solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan y a los papás de la niña. A ellos los hizo que se enfrentaran a la muerte. Estos tres tuvieron la oportunidad de ver una niña sin vida, muerta, a la que ya le estaban llorando todos. Y en presencia de ellos, Jesús le dice a la niña: niña, a ti te digo, levántate. Y dice la Escritura que el espíritu de la niña volvió a ella y se levantó. ¿Qué impresión tuvieron estos tres hombres, hermanos, en ese momento? ¿Cómo les cambió la vida después de haber visto un milagro como este? Cuando la niña se levanta, la vida les cambió en ese momento a estos tres. Entender que Jesús es Señor no solamente de la vida, sino que tiene poder aún sobre la misma muerte. Debió de haber sido algo atemorizante que hizo que su orgullo se quebrara en ese momento. Pero faltaba todavía el toque final para estos tres discípulos. Y vino cuando el Señor se los lleva otra vez a los tres a un monte y se transfigura delante de ellos. Marcos 9:2 dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, otra vez a los tres, y los llevó aparte, solos, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador de la tierra los puede hacer tan blancos. Brillaba Jesús. Y cuando estaba él transfigurado, brillando en esa imagen totalmente espiritual, aparecen Elías y aparece Moisés cerca de él. Estos tres hombres se quedaron que no sabían qué hacer. Estaban miedosos, atemorizados, estaban estupefactos, no hallaban qué hacer. Y la vida les cambió en ese momento. Se dieron cuenta en ese momento que no era asunto de decirle: oye, ponme a mí a la derecha y a mi hermano a la izquierda. Cuando se dan cuenta que está Jesús, está Elías y está Moisés, dijeron: a la torre le estábamos regando. ¿Quiénes somos nosotros para querer ponernos a la altura, al nivel de estos hombres que Dios ha traído a la tierra a bendecir? Y su orgullo fue quebrado. Tuvieron que ser quebrantados. Se quedaron espantados, confundidos. Dice la Biblia que discutían entre ellos lo que había pasado, y el Señor les dijo: cuidadito y dicen algo a nadie. Peor, no podían ir con el chisme. Se tuvieron que quedar callados. En ese momento no lo entendieron, hermanos, pero sus vidas habían sido marcadas con un propósito muy especial. Más allá de nuestras personalidades, hermanos, más allá de la forma en que fuimos educados, cuando Jesús nos marca con algún evento espiritual, nos está preparando para algo muy especial. Escuchen bien esto. Muchos cristianos y muchos de los que estamos aquí hemos sido testigos de milagros. Hemos visto literalmente a seres amados volver literalmente de la muerte. Hemos visto a mucha gente, yo lo he visto y muchos de ustedes también,
Gente por la que ya los médicos decían que se moría, que ya no le quedaba nada de vida. De pronto el Señor sopla nuevamente aliento de vida y nuevamente vuelven a vivir. Lo hemos visto muchas veces. Yo lo he visto muchas veces. Muchos de ustedes también han sido testigos de esto. Muchos hemos sido salvados por ángeles. Muchos de ustedes me han contado experiencias. Se me descompuso el carro, pastor, y resulta que más adelante tuve un accidente terrible en el que yo pude haber estado involucrado. Muchas veces hemos sido salvados, hermanos, de situaciones difíciles. Hemos visto la presencia de Dios en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos estado en reuniones, en cultos gloriosos, donde la presencia, la gloria de Dios ha descendido de una manera sobrenatural. Y hemos dicho, wow, qué culto, qué reunión, qué congreso, qué evento. Pero nuestra falta de perseverancia, nuestra falta de seguir perseverando en el Señor, de compromiso, ha dejado esas experiencias solamente como un recuerdo bonito. Pero estas experiencias, hermanos, que Jesús le permitió vivir a Jacobo y a Juan, fueron más allá de una reunión gloriosa. Al igual que Pedro, una vez que el Espíritu Santo fue derramado sobre su vida, sus rasgos de carácter humano imperfectos fueron perfeccionados y se convirtió en la columna que Dios necesitaba para apuntalar la iglesia que apenas estaba naciendo. Jacobo dejó de ser el engreído hijo de mamá para convertirse en un hombre firme de carácter, consagrado a Dios, con un valor que le llevó a ser el primer apóstol ejecutado por el rey Herodes. A partir de ahí se marcaron los parámetros que iban a tener los seguidores de Cristo. De los 12, él fue el primero que tuvo que sufrir martirio. Judas se ahorcó por su culpa. Pero de los que quedaron, Jacobo es el primero y es el único que la Biblia registra su muerte. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Viendo que esto había agradado a los judíos, a la gente religiosa, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Había pasado un año de que el Señor se había ido. Estaban otra vez en la Pascua. Estaban otra vez en los tiempos de los panes sin levadura. Y Jacobo es atravesado por una espada. El Señor había puesto tal firmeza en su carácter que cuando llegó el momento, él no tuvo ninguna duda. Él no enfrentó ningún temor. Y cayó muerto delante de todos los hermanos de la iglesia por la espada del rey Herodes. A partir de ese momento, hermanos, se marca un parámetro muy diferente para los seguidores de Cristo. A partir de ese momento empezaron a morir. A partir de ese momento la persecución dejó de ser solamente miedo y amenazas, y la persecución se convirtió en muerte. Mataron a Jacobo, se llevaron a Pedro a la cárcel porque al día siguiente lo iban a matar en la plaza pública como una gran fiesta. ¿Se acuerdan cuando Jesús iba a morir? Cuando Jesús está delante de Pilatos y se acostumbraba que el gobernador soltara a un preso libre y les daba a escoger. ¿A quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Al que le suelte tiene vida y al que se quede lo crucificamos. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la muchedumbre gritó a Barrabás y crucificaron a Jesús. Lo mismo iba a pasar porque eran días de la fiesta de los panes sin levadura, y al día siguiente Herodes iba a presentar a Pedro con otro criminal. ¿A quién quieren que muera en la cruz? Pero el tiempo de Pedro todavía no se cumplía. Pedro todavía tenía trabajo que hacer. Pedro todavía tenía cosas que tenían que escribirse acerca de él. Y todavía tenía que escribir cartas. Y todavía tenía que redactar parte de la doctrina que iba a darle sustento a la iglesia. Así es que Jacobo fue muerto. Pedro echado a la cárcel. Pero al día siguiente, cuando van a buscar a Pedro, Pedro ya no está. El Señor envió a su ángel y lo liberó.
atravesando 4 guardias de centuriones. ¿Por qué el Señor no liberó a Jacobo? ¿Por qué el Señor liberó a Pedro de la cárcel? ¿Acaso el Señor no podía detener la espada y que no muriera Jacobo? El propósito de Jacobo era morir. El propósito de la vida de este hombre era morir. Y que la iglesia se diera cuenta de lo que cuesta seguir a Jesús. Que la iglesia reaccionara, que la iglesia viera que el reino de Dios no es solamente un lugar para pasarla bonito, que no solamente es un ambiente bonito, que la iglesia del Señor requiere de un compromiso que te puede llevar inclusive hasta la misma muerte. La iglesia, en vez de atemorizarse, la iglesia, en vez de tener miedo, la iglesia empezó a predicar con más valor. La iglesia empezó a predicar con más denuedo el evangelio. La iglesia, hermanos, no necesita cristianos que se van porque alguien los vio mal. La iglesia no necesita cristianos que se quieren ir o que se sienten agüitados porque alguien no los saludó. La iglesia necesita cristianos que, a pesar de saber que se sufre violencia, el reino de los cielos necesita compromiso con la palabra de Dios. No podemos darnos por vencidos. Tenemos el ejemplo de este hombre. Si Jacobo aguantó morir a causa de Jesucristo, ¿por qué nosotros no aguantamos un poquito más? ¿Por qué nos doblamos inmediatamente? ¿Por qué dejamos que nuestra vieja naturaleza, nuestra carnalidad prevalezca sobre lo que el Espíritu Santo ya debió haber limpiado en cada uno de nosotros? Esto no es para débiles. El evangelio no es para débiles. El ser parte de la iglesia, mis amados hermanos, no es para gente temerosa. No es para resentidos, no es para egoístas. El evangelio es poder de Dios para salvación, para romper cadenas, para darle vista a los ciegos, para liberar a los oprimidos, para predicar el año agradable del Señor. Para eso es la iglesia. Para eso el Señor nos llamó. Para eso estamos aquí. Ese es el evangelio que llevó a Jacobo a ser atravesado por una espada. Ese testimonio, mis amados hermanos, nos exige el día de hoy. Nos pone un estándar muy alto. Quizás no tengamos que morir de esa manera nosotros. No lo sé. Lo que sí sé es que tenemos que permanecer firmes ante la adversidad y luchar por vivir de esa manera tan valerosa, defendiendo el evangelio. Juan, el tercer discípulo de hoy, el discípulo amado, hermano menor de Jacobo, hijo de Zebedeo y de Salomé, compañero también de oficio, pescador. Jesús los llamó a estos dos Boanerges, que significa hijos del trueno. Qué romántica manera, ¿no? Eran tan biliosos, eran tan rabiosos, tan consentidos. Hijos del trueno. O sea, para que no sea que tan gacho así cuando alguien no te... Cálmate, Boanerges. Los historiadores concuerdan en que Juan fue el único de los 12 apóstoles que no murió bajo el martirio, sino murió de muerte natural. Probablemente cerca o pasadito los 90 años, 70 años después de la resurrección de Cristo. Después de que Jesús resucita, todavía Juan vive 70 años. Juan era el pequeño del grupo, era el jovencito, era el adolescente, era el SBG del grupo. Con todas las ventajas y desventajas que la juventud tiene. Pronto se fue ganando un lugar entre el grupo y Jesús sabía que se iba a convertir en una pieza fundamental de lo que sería la iglesia. Era un joven muy sensible, también crítico, egoísta. En Marcos 9:38,
Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue. Así es que se lo prohibimos, porque no nos sigue. Es envidioso el Juan. Estaba ahí muy salsita predicando y como no viene le dijimos que no. Hey Juan, tranquilo, mano. El que no es con nosotros está con nosotros. Así es que tranquilo, déjalos que prediquen. Si alguien habla, pues qué bien, que se predique el evangelio, no pasa nada. Lo tuvo que regañar también Jesús, de forma muy amorosa. Juan entiende la lección. Juan es el típico muchacho que observa, no habla mucho, pero observa y saca conclusiones. Su carácter estaba siendo formado y como era el chiquito, pues se atemorizaba ante los más grandes, así que se quedaba calladito. No había mucho, pero observaba, sacaba conclusiones. Su carácter estaba siendo formado. Y los 3 años que pasó junto a Jesús determinaron lo que habría de ser. El amor de Jesús lo impactó y lo absorbió. Entendió de qué se trataba el ministerio de Jesús. Entendió que no se trataba de violencia. Entendió que no era un asunto de revolución política o social, sino del amor de Dios derramado para el mundo a través de Jesús. Juan fue testigo, al igual que Pedro y Jacobo, de la resurrección de la hija de Jairo, del milagro de la transfiguración de Jesús. Aprendió a amar a Jesús más que los demás, al grado que fue el único que permaneció junto a la cruz, mientras todos los demás estaban viendo de lejos. Juan 19:26, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a tu hijo. Después le dijo a Juan: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Un discípulo amoroso, lleno de amor, el único que estaba al pie de la cruz. Todos los demás se habían ido. Cuando escuchó a María Magdalena que el cuerpo de Jesús no estaba, corrió más a prisa que Pedro para llegar al sepulcro. Estaba más chavito. Juan 22, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, o sea Juan, corrió más a prisa que Pedro y llegó al sepulcro. El chavito, pues sí, chavito, corrió más rápido. Llegó primero que Pedro, se paró frente al sepulcro y cuando estaba a punto de entrar, Juan se detiene. No lo pudo soportar, no se atrevió, se quedó petrificado en la puerta, a pesar de que llegó primero. Era Jesús al que amaba, era su maestro. ¿Qué es lo que iba a encontrar? Fue un golpe muy duro para su espíritu, se quedó parado. Y Pedro entró y Pedro fue el que llegó y se metió y vio los lienzos que estaban doblados. A Juan se le conoce como el apóstol teólogo. El enfoque de su evangelio es muy diferente a los otros 3. Juan se enfoca más en enseñarnos que Jesús es el verdadero Hijo de Dios, enfocándose en la divinidad de Jesús. Es el único apóstol que Dios usó como profeta al revelarle el Apocalipsis como una señal de amor a la iglesia. Apocalipsis es una señal de amor a la iglesia. No es para espantarla ni amenazarla como lo hacen hoy día muchos predicadores. Juan enfatiza siempre el amor de Dios revelado a través de Jesús. Y sus 3 cartas, hermanos, enfatizan mucho el amor de Dios. Juan, Javier, ¿me ayudas? Juan nos enseñó, hermanos, que Dios es amor. Casi todos saben de memoria ese versículo. Y si no, apréndanselo ahorita. Digan: Dios es amor. Ya está, ya se lo aprendieron de memoria. Eso nos enseñó Juan. A través de sus cartas, a través del evangelio, a través de Apocalipsis, su mensaje fue: Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios. El que no ha aprendido a perdonar, el que no ha dejado de criticar, el que no ha dejado de lado sus resentimientos, el que solamente se la pasa pensando en sus emociones y sentimientos de forma egoísta. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Y en esto conocemos en que amamos, como lo dijo el anciano Juan casi 70 años después de haber visto a Jesús resucitado en 1 de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El discípulo amado. Las tres columnas de la iglesia, como les llamó Pablo. Pedro, un carácter doblegado al Espíritu Santo para ser un pilar de la iglesia. Jacobo, firme para resistir hasta la muerte. Y Juan, mostrando el amor de Dios evidente en Jesucristo. Un amor que salva, un amor que transforma, un amor que usa a todos aquellos que responden al llamado: sígueme. Y dejando sus redes al instante, le siguieron. Si Dios permite, la próxima semana hablamos de Andrés, de Felipe y Bartolomé. Pero ¿con qué te quedas hoy? ¿Con qué te quedas de estos tres hombres? ¿Cuánto necesitamos cambiar, hermanos? ¿Cuánto necesitamos ver nuestra vida a través del estándar que nos marcaron estos primeros hombres? No eran mejores que nosotros, no eran más especiales que nosotros, no tenían características mayores que nosotros. Es el mismo Jesús, es el mismo Maestro, es el mismo Espíritu Santo. Quizás nosotros tenemos más ventajas ahora con la tecnología. A ellos les costaba meses desplazarse de un lugar a otro. Nosotros agarramos un carro, un avión y estamos en 2-3 horas para ir a predicar el evangelio. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Nuestros rasgos de carácter nos dominan muchas veces y dejamos que prevalezca lo enojón, lo envidioso, lo criticón, antes de dejar que el Espíritu Santo moldee nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra personalidad y nos cambie. Pónganse de pie, hermanos, vamos a orar. Cierra tus ojos, por favor, y ora. Cierra tus ojos, sí. Contesta esta pregunta: ¿con qué te quedas de estos tres hombres? ¿Con qué rasgos de personalidad te puedes identificar? ¿Y qué es lo que aprendemos de ellos? El Señor Jesús sigue diciendo hasta el día de hoy: sígueme, sígueme. Algunos dejan lo que les estorba y lo siguen, y otros lo ignoran. A nadie que llamó Jesús lo llamó solamente para hacer bulto. Todos tuvieron un propósito. Todos tuvieron una tarea. Para ninguno de ellos fue fácil. Para ninguno de ellos fue un día de campo. Todos ellos se enfrentaron situaciones muy, muy difíciles. Sufrieron por causa del evangelio, pero permanecieron. Y aún Juan, ya viejito, ya anciano, hablando con tanto amor: hijitos, estas cosas les escribo para que tengan paz en el Señor. Hijitos, no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, recuerde que tenemos un abogado que se llama Jesucristo. Y en el mensaje que el Señor le da a Juan, que entendía el amor,
le da el mensaje a las 7 iglesias. Y a todos les dice: yo conozco tus obras. Probablemente fue Juan, después de que Pablo murió, probablemente fue Juan el que tuvo que seguir con los viajes misioneros, y él fue el que estableció esas iglesias: Filadelfia, Esmirna, Laodicea. Y a él es a quien dirige las cartas. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor con tu vida? ¿Cuál es el propósito del Señor en tu vida? Ya eres salvo, ya estás en la presencia de Dios, ya fuiste llamado. ¿Para qué te está preparando el Señor? ¿Y cuántos años llevas en preparación? El Señor te quiere usar. El Señor quiere que respondas a su llamado. Y el Señor quiere, al igual que Pedro, Jacobo y Juan, mostrarte cuán grandes cosas ha hecho Él y en qué quiere convertirte como un discípulo también de Él. Padre, muchas gracias por esta enseñanza. Gracias por la vida de estos 3 discípulos valientes, con temperamentos, con rasgos de carácter, personalidades muy parecidas a las nuestras. Coincidimos en muchas cosas, pero ellos decidieron obedecer. Ellos decidieron seguirte. Y lo que tú hiciste con ellos, Señor, fue formidable. Que más de 2000 años después seguimos hablando de ellos y nos siguen impactando nuestras vidas. Señor, ayúdanos a hacer bendición a nuestra generación. Ayúdanos, Señor, a que nuestra generación pueda decir de nosotros: gracias a Dios por este hermano, por esta hermana que fue de bendición a mi vida. Úsanos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Y gracias, Señor, por este tiempo. Gracias en nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén y amén.